Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, oh, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que nos acompañan un martes más en este nuestro culto Torre de Oración. Hoy que pues estamos por medio de estas plataformas, por medio de Facebook, por medio de nuestro canal de YouTube o los que nos escuchan a través de TABE Radio Surután, sean bienvenidos este martes 11 de agosto. Este día pues hemos tomado pues a bien poder transmitir el culto de esta forma y poder compartir un mensaje de Dios para cada uno de nosotros, esperando que sea la palabra, y esperamos y sabemos que así va a ser, que sea la palabra la que nos exhorte. Así que vamos a iniciar y después al final vamos a tener un buen tiempo también para dar gracias y para poder orar por las diferentes peticiones que hacen llegar hasta nuestro teléfono al 7092-1021
o a través de las diferentes pues, plataformas. O incluso cuando usted deja sus comentarios también nosotros los estamos revisando y estamos tomando nota tanto en este culto como también en los diferentes cultos de la semana con nuestro pastor Rafael, con el pastor Luis González o con el doctor Mario Rodríguez, o en el tiempo de fe también que tenemos lunes, miércoles y viernes. Cada comentario que usted deja, cada petición que deja ahí en los comentarios, los anotamos. Siempre le compartimos ahí un like a cada comentario para que usted sepa que los estamos revisando y que estamos tomando nota de cada petición. Así que si usted tiene alguna petición, déjela ahí en los comentarios y nosotros ahí vamos a anotarlo y vamos a pues, orar por cada una de esas peticiones. Vamos a buscar en nuestra Biblia a esta hora. Por favor, le pido que me acompañe al Evangelio de Mateo, parte del Sermón del Monte, que nuestro Señor Jesucristo pues expuso en este momento. Y quiero que compartamos el capítulo 7 de Mateo, en los versículos 24 al 29. Fundamentos antes y después de la pandemia. Fundamentos antes y después de la pandemia. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Me acompaña por favor y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto habla acerca de los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar, hermanos. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escudriñar tu palabra a esta hora y que nos permite, Señor, compartir con nuestros hermanos a esta hora, este día martes, este día pues en el que dedicamos este tiempo para compartir, Señor, la palabra y poder escudriñarla. Te pedimos que deseches cualquier pensamiento humano, que deseches cualquier comentario, Señor, que venga de la carne y que nos quedemos, Señor, con lo más importante, que es tu palabra, tu Santo Espíritu guiando, Señor, a la persona que lleva este día el mensaje y que podamos salir edificados, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, llegamos a este punto en el que vamos a escudriñar la palabra de Dios y hablar de Mateo 7, versículo 24 al 29, que es el versículo base que hemos tomado a esta hora. Y esta parte, este sermón, este momento en el que nuestro Señor Jesucristo expresa esto, nos hace una exhortación, nos habla tanto en la parte espiritual, pero lo podemos también aplicar hoy en día. Y como usted sabe, esta pandemia, esta situación nos ha hecho pues modificar nuestro estilo de vida, modificar muchas cosas de las cuales estábamos acostumbrados y que de repente nosotros era un estilo de vida que nosotros llamábamos normal, entre comillas, y que se le dio vuelta completamente a nuestro día a día. Y fue un buen momento para analizar de qué forma estábamos bien fundamentados, y no hablamos solamente de nuestra parte material, porque aquí se puso a prueba bastante qué tan buenos fundamentos había en nuestra parte emocional. Muchos de nosotros, tal vez en la primera semana que todo esto comenzó, estábamos ya desesperados y ya queríamos salir e incluso caer en situaciones de imprudencia. Y gracias a Dios, pues hasta el momento, tal vez si usted ha podido estar en casa estos últimos meses y hemos tenido la voluntad para hacerlo, pero ¿cuántos de repente nos dimos cuenta que no teníamos el fundamento suficiente para poder dejar todo el día a día y dejar nuestros afanes, dejar nuestros trabajos, dejar nuestros negocios o a lo que usted se dedicara? También la parte pues familiar. ¿Cuántos de nosotros de repente esto ha sido un tiempo en el que hemos puesto pues a prueba toda esa parte de convivencia y todo eso, y donde vimos si habían verdaderos fundamentos o no? También la parte económica. Muchos, y creo que aquí todos hemos puesto a prueba nuestros fundamentos económicos, a ver si había la suficiente provisión o habíamos nosotros adelantado alguna situación como esta, teniendo nuestros ahorros o sabiendo administrar lo que teníamos en ese momento. Aquí también fue puesto a prueba
nuestros fundamentos en ese aspecto. Pero este sermón no va inclinado a hablar acerca de esos fundamentos, que es importante sí, porque es mucho de lo que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta, que seamos prudentes, a que pues veamos venir, nos anticipemos a las situaciones, a ver venir el mal y apartarnos, y a tener mucho cuidado como cristianos, sino que vamos a tratarlo más por la parte espiritual, más por la parte como cristianos que somos. La mayoría de los que tal vez nos ven o nos están escuchando son personas que son miembros de nuestra iglesia y parte tal vez de otras iglesias hermanas o amigos tal vez que nos acompañan. Vamos a salir muy, muy edificados por medio de la palabra de Dios, porque Dios mismo nos manda a que creemos buenos fundamentos, a que creamos y conformemos bases. Y precisamente yo buscaba en el diccionario un concepto acerca de lo que era pues los fundamentos, y podemos definirnos cuando nos referimos o hablamos de fundamentos, es aquello sobre lo que está asentado una cosa. Son las bases en lo que se asienta algo, es las bases donde comienza a levantarse algo, y quiere decir que pues prácticamente lo que refiere por ejemplo a una construcción, el fundamento es sobre lo que se construye, ya sea una casa, un edificio, cualquier edificación, o un fundamento es la parte donde está estabilizada y la solidez de una construcción, refiere al término que uno busca en el diccionario, y ahí es donde entramos nosotros como cristianos a traerlo a la parte emocional, a la parte espiritual, a ver qué tan bien fundamentados estábamos en todo este tiempo. Tuvimos muchísimo tiempo sentados en una silla, en una iglesia, tuvimos muchísimos sermones por los cuales Dios nos habló, tuvimos nuestros tiempos devocionales donde Dios nos hablaba y nos preparaba para tiempos como estos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando vamos en nuestro afán diario, en nuestro día a día, caemos muchas veces en esa rutina de estar sentado en la iglesia y estar nosotros ahí físicamente, pero nuestra mente está volando por otros lados. Estar ahí físicamente, estar ahí incluso con todo el respeto que alguien puede merecerse, que nos diga, mire, yo he estado ahí siempre, estuve siempre en los cultos, no fallaba en los cultos, siempre estuve en los cultos, pero la pregunta es, y una pregunta que primeramente el siervo que usted pues ve en este momento a través de estos medios se hizo y dice, pero sí estuvo, pudimos estar en todos los cultos, pero ¿cuánto de la palabra de Dios quedó en nuestro corazón? ¿Y cuánto de lo que Dios habló en nuestras vidas quedó ahí y sirvió para fundar las bases en la cual llegamos a construirnos como cristianos? O cuando vino esta tempestad, y ya lo vamos a ver dentro del sermón, o cuando vino esta tormenta, o cuando vino esta situación difícil y complicada, nuestra barca, como sucede en uno de los pasajes de la Biblia, nuestra barca comenzó a moverse y nos dimos cuenta que no había fundamento. Cuán buen fundamento había en la vida de cada uno de nosotros. Y usted, como le repito, y lo digo con todo el respeto, usted puede ser alguien que nos diga, mire hermano, pues yo reafirmé mi fe durante todos estos años en la iglesia, amén por eso, pero cuánto fundamento usted pues preparó, en qué se fundamentó sería también una palabra clave. Y por sobre todas las cosas, y se nos ha enseñado siempre que tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Y este pasaje precisamente eso nos exhorta cuando habla Mateo capítulo 7. Le digo Lucas porque usted también, si es curioso, sé que lo es, usted puede encontrarlo en Lucas en el capítulo 6. Pero aquí estamos ahorita en Mateo capítulo 7. Y le repito el pasaje del 24 al 29. Cualquiera dice, habla de cualquiera. Esa palabra es muy importante. Y vea lo que dice. Pues quien me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hoy que hemos vivido tiempo, hermano, en el que ha descendido lluvia sobre nuestra vida, en la que vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra nuestra casa, y vaya que estos últimos 4 meses, vaya que han venido vientos, hermano, y vaya que han venido golpes a nuestra vida que no podíamos anticiparnos de ninguna forma. Fueron momentos que nadie de nosotros anticipaba. Fueron situaciones que nadie de nosotros esperaba. ¿Quién le iba a decir a usted allá en nuestro culto de fin de año, en el 2019, el año pasado, que a esta fecha ustedes y nosotros todos íbamos a estar y íbamos a llevar ya 3 meses, más de 3 meses encerrados en nuestra casa? Nadie nos podía anticipar eso, pero algo sí se nos hizo, algo sí sucedió,
que durante todo ese año y los años anteriores y mientras estábamos en nuestra casa, en su casa, en la casa de Dios, siempre hubo palabra. Y le hablo en todos esos aspectos porque ya sea en el edificio que nosotros conocemos nuestra iglesia, en el hogar en el que cada uno de nosotros convivimos, en nuestro día a día, ahí buscábamos la presencia de Dios. Pero era cuestión de fundamentarnos en eso, no solamente buscarlo por los tiempos buenos, no solamente buscarlo cuando el viento estuviera a nuestro favor. Aquí dice la palabra: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, dice. Habiendo dicho que cualquier persona, que cualquiera que escuchara su palabra y que le escucharan, no solamente que fueran oidores, no solamente que fueran personas que estuvieron un tiempo en la iglesia, 2 sermones, no, personas que pusieran en práctica su palabra, cualquiera de estas personas podía venir tormentas, venir tempestades y no se iban a mover. Ahora la pregunta es, si nos hemos movido, hermano, si de repente nosotros en este tiempo nos hemos enfriado, si dejamos de buscar a Dios, no necesariamente, como le digo, necesita usted un templo. En el mismo libro de los Hechos especifica muy claro que Dios no está en edificios hechos por hombres. Damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia, porque tenemos un templo y oramos todos los días para que nos permita Dios volver a congregarnos. Eso no tenga usted ni la menor duda, porque le extrañamos, porque extrañamos servir, porque extrañamos alabarle en la casa de Dios. Eso no tenga ni la menor duda. Pero lo que le quiero decir, que el templo se cerró, pero la iglesia no se cerró. La iglesia somos cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde se fundamentó usted y yo? O cerraron el templo y se cerró nuestro cristianismo. O cerraron la iglesia y se cerró nuestra búsqueda de Dios. Y se cerró las puertas de una iglesia por determinación de las autoridades con una decisión que han tomado y que no reprochamos en ningún sentido. Y seguimos, y nuestro pastor nos ha hecho exhortaciones en los sermones, en los anuncios también dominicales, a que seamos prudentes. Nosotros acatamos las disposiciones que las autoridades dan porque la iglesia debe de ser ejemplo de prudencia, no desatarnos solamente por fe, porque entonces estamos haciendo que Dios sea nuestro empleado. Porque Dios me tiene que proteger, yo tengo que salir sin mascarilla, o porque Dios me tiene que proteger, tenemos que abrir el templo el primer día para 200 personas. Somos 200 que vamos a salir infectados, hermano, ese día. ¿Y por qué? Si vamos a la casa de Dios, sí, pero Dios también nos manda que seamos prudentes, no nos manda que seamos imprudentes. Entonces, cuando nosotros vemos y estamos ahí y éramos servidores, somos servidores de la iglesia, somos líderes de la iglesia, somos colaboradores, somos miembros activos de la iglesia, pero cerraron las puertas y se cerró nuestro cristianismo. No estábamos fundamentados como debimos habernos fundamentado. No nos habíamos preparado para momentos como estos. ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios tiene que ser en cualquier lugar y en cualquier instante, hermano. Y cuando dice acá, y dice la segunda parte, dice, pero cualquiera que me oye, y hoy escuche bien esto, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿cuántos de nosotros, como lo decíamos hace un momento, cerraron el tiempo y hemos dejado de hacer lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuántos de nosotros dejamos de buscarle a Él? ¿Cuántos de nosotros descuidamos nuestra lectura bíblica? ¿Cuántos de nosotros dejamos de buscarle en oración? Y buscarle en oración, hermano, no es que usted, también acá mismo en los evangelios lo menciona, no es que usted va a doblar rodillas y que todo el mundo lo escuche ni nada. No, en la oscuridad, el momento en el que usted va a dormir o en el momento en el que usted pueda platicar con Dios, ahí, hermano, que no puede orar porque la iglesia está cerrada, ya hablamos y dejamos bien claro ese punto. Y que no puede ir a orar porque la iglesia la han cerrado y que Dios los va a castigar porque cerraron las iglesias. Créanme, nos puede castigar primero Dios a nosotros por imprudentes que las autoridades por haber cerrado el templo. Porque es la forma como ellos han tratado de prevenir todo esto. Y nosotros podemos caer en la imprudencia que no le agrada a Dios. Entonces, y usted dice, no, pero lo cerraron y yo ¿cómo voy a orar? Entonces, si su oración depende de un templo, depende de un edificio, de una estructura, este pasaje es para nosotros. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron su ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esta ilustración de los dos cimientos, ambas
Ambas casas, fíjese, yo leí un comentario que me llamó mucho la atención y lo comparto con usted. Dice, este pasaje dice, ambas casas se veían igual por fuera. El fundamento real de nuestras vidas generalmente está oculto, está en nuestro interior y solo se demuestra en las tormentas y podríamos ver el resultado de ese fundamento hasta los momentos difíciles. El verdadero fundamento en el que estábamos se vio en estos tiempos de tormenta. En los tiempos buenos, hermanos, todos somos buenos cristianos, todos cuando hay abundancia económica, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, cuando las cosas van bien, todos somos buenos cristianos. Todos damos gracias a Dios y todos adoramos a Dios y todos hacemos y damos nuestro mejor rostro. Pero cuando vienen tormentas como la que estamos viviendo actualmente, ahí es donde se van a ver los fundamentos. ¿Y cuál es el fundamento? Esa parte interna de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto fundamentamos el espíritu? Porque acá afuera podemos estarnos cayendo a pedazos. Podemos estar pasando situaciones muy difíciles, muy complicadas, como las que todos estamos viviendo. Pero cuando pasan verdaderamente estas situaciones es cuando nuestra parte interior tiene que sobresalir. Nuestra parte espiritual y esa parte emocional en la que muchas veces nosotros llegamos a perdernos. Llegamos a entender de que tal vez todo lo que escuchábamos de la palabra, todos esos sermones, todo ese alimento espiritual que estábamos todos los días recibiendo, entraba tal vez por un oído y salía por otro. Muchas veces se nos ha hecho, a nosotros como cristianos, como personas que nos congregamos, se nos señala de que de los templos hacia afuera no demostramos nuestro cristianismo, o de que tal vez somos las personas que deberíamos de ser más tranquilas y somos todo lo contrario. Pero cuando nosotros verdaderamente nos hemos fundamentado, hermano, estos tiempos difíciles, estos tiempos de situaciones complicadas no nos van a mover, porque nosotros nos hemos fundamentado en la palabra de Dios, nos hemos consolidado en la palabra, nos hemos fortalecido en la palabra, y busco varios conceptos que expresarle porque es válido. Nos hemos fortalecido en la palabra de Dios, y esos son momentos en los que debemos de aprovecharlo. Hay un salmo precioso, hay un salmo que quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 11, versículo 4, versículo 3 y 4. Dice de esta manera, Salmo 11, versículos del 3 al 4. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Oiga bien, y lo comparto nuevamente. Si fueren destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Y aquí hay algo que podemos desglosar muy a conciencia cada uno de nosotros. Podemos desarrollar de esta forma y podemos entender. Espiritualmente hablando, pues los fundamentos de nuestra vida debe de ser, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y gobernados por el único y verdadero Dios. Y cuando entendemos esto, nuestra vida tiene que estar bien fundamentada. Tenemos que estar en una solidez espiritual que nada nos va a mover. Y como ya lo dijimos anteriormente, lastimosamente, cuando se pone verdaderamente a prueba nuestro cristianismo, nos damos cuenta que no nos hemos fundamentado bien. No por falta de palabra. Palabra hemos recibido de todas las formas y hemos recibido buena palabra. Hemos buscado sermones. Por supuesto que todo el alimento que hemos ido a disfrutar en nuestra iglesia, por medio de nuestro pastor Rafael, por medio de los predicadores de nuestra iglesia, por medio de cualquiera de los siervos que Dios utiliza, y que siempre y cuando se predique, como siempre se hace, se predique la sana doctrina y la palabra de Dios, vamos a tener alimento. Ya si la persona expresa algún pensamiento humano, pues todo eso sabemos que debemos de desecharlo. Pero en este momento, cuando vemos este salmo, debemos de recordar y amarrarlo a lo que veíamos en Mateo 7:24, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero cuando hablamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro. Materialmente, en nuestra vida tenemos fundamentos que nos ayudan a tener estabilidad emocional y que son las bases de nuestra vida. Y vivíamos en una sociedad donde todo el mundo creyó que tenía grandes fundamentos, que tenía la solidez económica, que nunca iba a venir algo que les pudiera mover de su zona de confort. Y hablo tal vez de tantas empresas internacionales reconocidas que usted y yo hemos escuchado, que nosotros antes de esto nos imaginamos esa gente millonaria que hay una expresión popular que se dice que tienen para disfrutar esta y 2 vidas más, decía uno.
y esa gente rebosa de dinero o esa gente tiene para vivir tranquilos todas las vidas que quiera. Y mire cómo son las cosas. Mire cómo le da la vuelta a la vida completamente y cómo Dios pone a prueba a toda la humanidad. Un virus, algo tan insignificante. ¿Cuántas grandes empresas están ahorita declarándose en quiebra? Puede ser, y como le digo, yo lo mencionaba en uno de los sermones hace algunos días que tocábamos este punto, puede ser estrategias económicas, puede ser pues que hay gente que nos dice, mira, el rico nunca va a dejar de ser rico, puede ser menos rico, pero nunca va a ser pobre. Pero de una manera u otra, hermano, sea verdad estas empresas o no, pero debe de haber empresarios que están preocupados, debe de haber empresarios que están despidiendo personal. ¿Por qué? Porque están dejando de ser, cuando ellos pensaban que tal vez este 2000 iban a comenzar a ser más ricos, dejaron de producir y dejaron de convertirse en personas más millonarias. Como lo digo, ese dicho popular es válido. Un rico tal vez nunca va a dejar de ser rico, nunca va a ser pobre, pero nunca va a estar en escasez, pues. Pero quieras o no, de una manera u otra, están pasando situaciones difíciles. ¿Y quién le iba a decir a usted? ¿Quién iba a decirnos a nosotros que íbamos a escuchar grandes empresas de aviación cerrando operaciones? Grandes empresas cerrando operaciones. ¿En qué se fundamentaron ellos? En su dinero. En que pensaron que el dinero nunca les iba a faltar. En el que pensaron que este 2020, ¿cuántos no hacíamos cuenta de este 2020? Es el año de esto, el año de lo otro. Este año va a ser el bueno, este año va a ser de cosas maravillosas. Y mire, muchos de nosotros hemos tenido que frustrar algunos planes y otros más aún, como el caso que hablábamos hace unos minutos. ¿Cuánta gente pensó que al finalizar el 2020 iba a ser más millonaria? ¿Iba a tener más dinero, menos dinero? ¿Pero por qué? Porque su confianza no estaba puesta en Dios, sino que estaba puesta en el dinero, en sus empresas, en sus negocios, en sus consorcios, en su profesión, en su título. Todo ponía en todo se fundamentaba, en todo fundaban su confianza, menos en Dios. Y cuando Dios dice, y cuando Dios actúa, y cuando Dios en su inmensa soberanía ha dejado que esto suceda, mire todo cómo va cayendo como esos castillos de cartas que a veces hacen. Cayó nada más una que caiga de la base, del fundamento. Si el fundamento lo dejaron mal, si de repente 2, 3 cartas de un castillo de esos está mal puesto, un pequeño viento, no esté muy firme, se cae, toda la estructura va cayendo. Y así puede ser yendo y manejando el mismo ejemplo en estructuras, en edificios, en lo que usted quiera. Pero ese ejemplo es bien válido porque 2 simples cartas que usted pueda quitar de una pues estructura como esa que a veces se hace, si está bien fundamentado todo, puede resistir sin 2 cartas, puede resistir sin 3, o hay personas que lo hacen de una manera pero tan detallada que puede quitar muchas cartas de abajo y no se van a caer. Pero el que no hizo y no pues puso buenos fundamentos, una carta necesita y toda la estructura va cayendo. Así es el cristiano, así es la vida del cristiano también. ¿Por qué me dice usted, hermano Jorge, del cristiano? Si nosotros somos personas con una constante búsqueda, sí, también del cristiano. Yo puedo declararme ser un gran cristiano, un buen hijo de Dios. Mis actos me definen, por supuesto, si es que solo lo hago de boca hacia afuera o si de verdad lo reflejo. Pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de las circunstancias en las que los cristianos nos vemos envueltos muchas veces y que ponen a prueba nuestra fe. Y esta es una de ellas. Usted y yo de repente nos creíamos que éramos alguien que nadie nos iba a mover. Cerraron la iglesia y nuestro fundamento se cayó porque estábamos acostumbrados a ir y asistir, como estamos muchos deseosos de que la abran, como le repito. Pero no es eso, hermano. El cristiano debe tener ese fundamento acá adentro, en su corazón, en su mente, en su alma. Aquí afuera yo tengo que demostrar que no se necesita un templo para que yo pueda ser un buen cristiano. Y cuando vemos esto, debemos de entender muchas cosas. Y traía un par de puntos que para ir dándole ya un cierre con ciertos puntos que he traído. No debemos apartarnos de Dios. Hay otro salmo que quiero compartir con ustedes también, que es el Salmo 92:13. Y dice de esta forma: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Plantados en la casa de Jehová. Y aquí, por supuesto, el salmista lo está hablando en un contexto de un templo físico, tal vez. Pero cuando nosotros traemos a bien esto, sabemos que debemos de tener nosotros siempre bien fundamentado y estar bien plantados. Y más que todo, por eso traía mención a este salmo. Plantados en la casa de Jehová.
Usted y yo no podemos estar 24/7 en la iglesia, aun cuando las cosas estén normal. Usted y yo no podemos estar todo el tiempo con nuestro uniforme de servidor, ni con nuestro traje o con nuestra corbata. No podemos estar 24, a menos que usted trabaje en alguna institución que lo requiera. Pero me refiero, y espero que me entienda pues la comparación. No todo el tiempo podemos estar en la casa de Dios. Y no todo el tiempo podemos reflejarlo exteriormente que somos cristianos. Con un uniforme, una camisa con su logo de la iglesia. No todo el tiempo, pero sí. Nuestras acciones deben de denotar que somos personas, que somos creyentes y que somos hijos de Dios. Y cuando comparo este salmo que yo le mencionaba, que es el Salmo 92:13, dice, plantados en la casa de Jehová, plantados en él. Hay otro salmo para recordarnos que nuestro Dios tiene el control también, que es algo que los cristianos hemos también perdido un poco. Y le comparto, es el Salmo 11, que habíamos leído también en el versículo 4. Jehová está en su santo templo, dice. Jehová tiene en el cielo su trono. Dios es soberano, hermano. Dios tiene el control de todo lo que usted se imagine. Dios tiene el control del cielo, de la tierra, del dinero, de este virus, de todo. Y mire usted, y del virus también. Claro que tiene el control del virus. Claro que tiene el control. Y si usted está fundando su confianza en cualquier otra cosa, que el dinero ya van a comprar y ya salió un millonario a querer crear una vacuna contra esto, pues gloria a Dios por eso, y sabemos que Dios ahí está actuando. Pero si usted su confianza la deposita, y la ha depositado ahorita, y usted dice, mire, pero yo después de esto, yo tengo mi trabajo todavía fijo, ya mis jefes me dijeron que yo continúo, yo he seguido trabajando desde casa, y yo en eso confío de que yo tengo todo bien ahorita. Ahí está depositando su confianza en algo equivocado. Pero si usted y yo desde el principio de esta situación pusimos nuestra confianza en Dios, ahí estamos creando buenos fundamentos. Pero si usted dice, no, mire, mi negocio lo he tenido cerrado, pero la mercadería ahí está, y yo sé que después de esta situación, cuando hagan la reapertura económica, ahí me espera mi negocio y yo no tengo por qué preocuparme. Ahí usted y yo no aprendimos la lección, que Dios con una cosa tan insignificante como un virus ha detenido al mundo entero, nos detuvo completamente a todos. Pero como nosotros no aprendemos de las lecciones, ahí es donde no nos estamos fundamentando en lo verdadero y en lo real, que es Cristo, que es su palabra, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahí estamos perdiendo el enfoque completamente. Dice ese Salmo 11:4 en la segunda parte, Jehová está en su santo templo, dice. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y posiblemente en nuestras vidas las cosas han cambiado para mal en todo este tiempo. Pero debemos de entender, hermano, que como dice este Salmo, Jehová tiene en el cielo su trono. Él está en su trono, hermano. Él no se va a apartar de su trono ni va a ser una cuestión cuando nosotros en medio de esta situación le comencemos a reclamar o digámosle, Señor, ¿y por qué nos has hecho pasar? Que no querés a este mundo, Señor, que nos ha hecho pasar situaciones tan difíciles, una pandemia. Dios no se va a mover de su trono. Jesucristo está ahí mismo, el Espíritu Santo está haciendo la misma función. Eso hermano, en estos 4 o 6 meses que hemos pasado en esta situación, Dios sigue siendo el mismo. Fue el mismo, es el mismo y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos, por la eternidad. Está en su trono y nada lo va a mover de ahí. Nosotros somos los que nos movemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos fundamentado en él. No hemos creado nuestros fundamentos en la palabra, no hemos creado nuestros fundamentos en Cristo. Y cuando pasa estas cosas, y cuando menciona acá en este Salmo, en el Salmo 11, que Él está en su trono, ¿y qué puede significar esto? Que Él es el Rey y es el soberano, hermano. Que Él es el dueño de todo. Que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Él, no Él a la nuestra. Que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, que nos dio un ejemplo claro, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él hizo su voluntad, su fundamento estaba en su Padre, cuando le da esa misión y le dice, vas a morir por toda la humanidad, vas a morir por todos y te vas a tener que apartar un momento de mí. Él no vio la situación, él por supuesto que tenía ese temor de separarse de su Padre en ese instante de la cruz, pero eso no fue motivo para que él no lo hiciera. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que su Padre no lo iba a desamparar. ¿Por qué no tener esa misma confianza?
Pero nosotros nos fundamentamos en la confianza del banco. Ya el banco me prometió después de esta pandemia de que me va a refinanciar. Y ya no me preocupo porque ya ellos me lo prometieron y ya no tengo ninguna preocupación. Si usted ha puesto su confianza en el banco, pues déjeme decirle con todo respeto que está en un grave problema. Está en un gravísimo problema porque la confianza la debemos de depositar en Dios. Para ir terminando, hermanos, les comparto el Salmo 47:2 que dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, para reforzar lo que hablábamos hace un instante. Él es Rey y soberano, hermano. Jehová dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Nuestro Dios, hermano, está en su trono y ciertamente no podemos nosotros vivir pensando que no es así, porque entonces no nos hemos fundamentado muy bien. Hebreos 4:16 también quiero terminar leyendo algunos versículos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios, hermano. Acerquémonos. Si usted se ha alejado en este tiempo de esa búsqueda de Dios, acérquese. Es tiempo aún para que nos acerquemos. Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oiga bien, este es el versículo 7 de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en el banco, o bendito el varón que confía en el usurero, o que confía en sus propias energías, o confía en su negocio. No, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será, oiga bien lo que dice este pasaje, Jeremías 17:8. Y guárdelo en su corazón y vea cómo se amarra a los diferentes versículos que hemos leído. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Léalo despacio en su casa, dése cuenta cómo se amarra ese precioso pasaje en Mateo 7, de los 2 cimientos, cuando habla de que el que oye sus palabras y las hace, las comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. O lo que leíamos en el Salmo 11, 3 y 4. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y así amarra este pasaje de Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía. ¿En dónde? ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? En Jehová, que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Lo repite. Y el versículo 8, que a mí, créame que me encantó cuando comencé a amarrarlo con los versículos que ya volvimos a leer. Porque será como árbol plantado que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque echó raíces en el lugar correcto, hermano. Porque echó raíces, como dice el pasaje, junto a las aguas, en aguas de reposo, en esas aguas, y Dios mismo nos da la respuesta en su palabra, también amarrado a este pasaje. Y cuando nosotros entendemos esto, que debemos de descansar en Él y debemos de depositar nuestra confianza en Él, van a venir sequías, pero como nuestras raíces van a estar muy cerca de esos ríos de agua viva, cuando dice acá, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía, en el año en el que no caiga, hermano, en estos meses de sequía que hemos vivido, en este tiempo de sequía que tal vez usted desde antes de la pandemia estaba viviendo meses atrás, o en este tiempo de sequía que estamos viviendo en este momento, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte familiar, pero por sobre todas las cosas, si usted está bien fundamentado en su parte espiritual, dice: no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces eso es lo que debemos de hacer, hermano. Eso es lo que debemos de entender, porque Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces Él es soberano. Y quiero terminar en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Si hemos creado malos fundamentos, hermanos, si no nos hemos fundamentado en la palabra de Dios, y si han venido los vientos y han venido sequías también, como lo mencionaban en los capítulos anteriores, allá en Jeremías, y nos hemos secado. Y en este tiempo de escasez, de que no hemos podido salir, no hemos podido vender, no hemos podido seguir trabajando, si en este tiempo han venido momentos de sequías espirituales, es porque nuestras raíces no estaban colocadas en el lugar correcto. Es tiempo de volver, hermano, hacer esa extracción. Hay un término, a mí se me escapa en este momento, y injertar de nuevo esa planta en el lugar correcto y crear buenos fundamentos cerca de esas aguas, y esas aguas de reposo, esos ríos de agua viva. Usted sabe en dónde lo podemos encontrar, en su palabra. Ahí es donde nosotros debemos de fundamentar, hermano, y ahí es donde usted y yo nunca debemos de apartarnos. Hay una expresión que yo le escuchaba hace unos días y que me gustó muchísimo, y con esto quiero terminar. Dice: ¿por qué no invitamos a Dios en medio de lo que estamos viviendo, en lugar de pedirle que nos saque de esto? ¿Por qué en lugar de seguir pidiéndole a Dios que nos saque de esta pandemia, que nos saque de estos momentos de angustia, de tribulación, que nos saque de nuestro problema económico, de nuestro problema familiar? ¿Por qué en lugar de pedirle que nos saque de esto, por qué no mejor lo invitamos a Él, que está en medio de nuestra vida, y que Él sea nuestro fundamento? ¿Por qué no hacemos eso? Es la invitación que le hacemos a esta hora, y es lo que la palabra de Dios también ha querido hablar a la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a orar a esta hora y darle gracias a Dios por este culto y por el tiempo que nos ha permitido, pues, compartir la palabra del Señor. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, que nos has permitido, Señor, tener este tiempo, Señor, de meditación, y que podamos, Señor, compartir, Señor, tu palabra, y poder expresar, Señor, todo lo que hemos podido expresar por medio, Señor, de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que se han quedado y escuchado, Señor, este servicio. Te pedimos por los que están tal vez colocando sus peticiones, Señor, en los comentarios. Oramos por ellos, oramos por nuestra hermana Vanessa, que siempre nos pide oración, y oramos por ella y su familia. Oramos, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Oramos, Señor, por esas personas, Señor, tan valientes, que forman la parte de salud de este país, Señor, y del mundo: médicos, enfermeras, personal de limpieza, motoristas, todos los que forman parte de la primera línea de batalla contra este virus, al igual que por los policías, soldados y todos los que están batallando contra eso. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra iglesia. Si estamos, Señor, si nos hemos dado cuenta y nos hemos hecho un autoexamen con lo que tu palabra nos ha hablado esta noche, de que no estábamos bien fundamentados, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des una oportunidad, que nos permita, Señor, estar, Señor, pues en nuestros hogares y fundamentarnos bien con nuestra familia. Si descuidamos nuestra parte económica, Señor, pues fundamentar bien esa parte, pero por sobre todas las cosas, y el fin de este mensaje, Señor, que venía, por supuesto, guiado por el Santo Espíritu, Señor, por tu Santo Espíritu y por tu palabra, Señor, por supuesto, Señor, es que podamos fundamentarnos espiritualmente, que podamos ser cristianos verdaderos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Que la iglesia se cerró, pero nuestro cristianismo no se haya cerrado. Que tal vez el templo no le permite a las autoridades, con toda la razón que ellos tienen, pero que a nosotros, Señor, no haya nada que nos detenga de reflejarte a ti en nuestras vidas. Bendice la vida de nuestro pastor, de su esposa, nuestra hermana Lorena. Bendice la vida de todos aquellos que han perdido, Señor, tal vez el contacto con su iglesia porque no tienen las herramientas para poder escuchar estos mensajes, Señor. No tienen tal vez la posibilidad de poder tener acceso a estos mensajes. Pero, Señor, que no los detenga eso de buscarte en tu palabra, de buscarte, de alabarte y de glorificarte. Señor, te pedimos por la vida, Señor, de todas las personas de nuestra iglesia, familiares, todas las familias, todos los servidores, líderes, Señor, y por cada una de las personas, Señor, que forman parte de nuestra iglesia, por nuestro país, por este mundo, Señor, por las autoridades de nuestro país. Y te pedimos, Señor, que por favor nos dé, Señor, tiempos, Señor, mejores de los que hemos vivido, pero sabemos que todo ha sido con un propósito. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y damos toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les saludó su hermano en Cristo, Jorge Luis Ayala, y esperando que se quede con nosotros el resto de la semana. Recuerde también, después de este mensaje viene un video
que han preparado nuestros hermanos del Ministerio de Danzarte con todo el corazón para las personas que están pues peleando acá en esa primera línea contra el virus. Y también recuerden, mañana seguimos en el estudio de pues el Padre Nuestro con nuestro pastor Rafael Munguía. Está muy bonito, muy interesante, muy edificante. Si usted se ha perdido una de las ventajas de estas herramientas es que si usted se perdió un mensaje, búsquelo en nuestra página web, búsquelo acá mismo en Facebook o donde usted nos esté viendo, que ahí debe de estar, en nuestro canal de YouTube o acá en Facebook también. Solo búsquelo ahí como el Padre Nuestro. Están las ya tres mensajes que hemos podido compartir con nuestro pastor, y por supuesto los que vienen. Búsquelo si usted quiere ponerse al día con esos mensajes. Así que muy edificantes. Recuerde, jueves nuestro pastor Luis González a las 6 de la tarde, viernes culto de milagros, sábado jóvenes en victoria y el domingo 3 cultos. Así que le esperamos y comparte estas publicaciones. Que Dios les bendiga. Si usted dejó su comentario ahí en la transmisión, vamos a anotarlos y vamos a orar por ellos. Que Dios les bendiga grandemente. Pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que Dios les bendiga. A continuación nos quedaremos con un video preparado por el Ministerio de Danzarte, dedicado al personal de salud de todo nuestro país, incluyendo a los hermanos de nuestra iglesia que están en primera línea. Esta pandemia nos ha puesto a pensar en muchas cosas, pero ¿cómo cambia la vida cuando cambia la rutina? Pero también nos ha hecho valorar el trabajo de las personas. Solemos admirar a los que entregan todo en una cancha o en un escenario. Y a veces nos olvidamos de los que siempre han estado listos para ayudarnos. Aquellos que salen de casa con un solo propósito: cuidar nuestra salud. Que siempre lo hacen convencidos de lo importante que es cada vida. Ellos son ahora a quienes debemos admirar por estar siempre en primera línea de defensa. Siempre dispuestos a dar el extra por nosotros. Siempre de frente y sin bajar la guardia. Todo el sistema de salud siempre está trabajando. Ayudemos al personal de salud, cumpliendo cada una de las medidas de prevención. Ayuda a salvar vidas quedándote en casa. Y no olvidemos siempre llorar por ellos. Dios bendiga y guarde al personal médico. Gracias por su esfuerzo y trabajo, héroes. Gracias. 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 Y a todo el personal de salud que es parte de nuestra iglesia, muchísimas gracias. A todo el personal de salud que día a día luchan para salvar tantas vidas. Muchas gracias.